Recibimos un reporte de un oficial herido. Fue cuando vi a Mike. Mike era un buen policía. Le confiaba mi vida a Mike y él me la confiaba a mí. Tenía los ojos abiertos. Cuando vi su mirada pensé, no es verdad. Y tenía las manos en el suelo. Así. Algunos estábamos intentando salvarlo. He presenciado otros casos donde le han disparado y matado a otros oficiales, pero nunca había estado en un incidente donde asesinaran a un policía. Sentía un vacío en el estómago. Fue el peor día de mi vida. Cuando tu hermano no está aquí para ir a la graduación de su hija, no está para ver el nacimiento de sus nietos, todavía tenemos el vacío en el corazón que nos dejó Mike. Me dije a mí mismo, encontraré las pruebas, resolveré el caso. Michael Beverly no habrá muerto en vano. No dejaremos que el asesino escape. Lo encontraremos. Mike Beverly creció en Chester, Pensilvania, una antigua ciudad industrial en las afueras de Filadelfia. Mike era mi hermano menor. Éramos 3 hermanos. Crecimos en una familia muy unida. Nos divertíamos de la forma normal, hacíamos puestos de limonada. Jugábamos béisbol en el patio. Teníamos algunos, ya sabes, problemas, pero nada como los de ahora. Después de un tiempo en la Marina, Mike acudió a la Universidad Cristiana del Noreste. Y ahí conoció a Claudia. Creo que regresó y quiso casarse con Claudia. Estaban muy enamorados y se casaron. Tuvieron 5 hermosos hijos. Y Mike de verdad amaba ser papá. En serio que sí. En 1989, a los 24 años, Mike se unió a la policía de Chester. En la ciudad de Chester, es normal que se trafique cocaína y otro tipo de drogas que aparecieron en esa época. Era conocida por tiroteos, armas y homicidios. Pensé que necesitábamos buenos policías en la estación que conocieran a las personas de la ciudad. Crecimos ahí y pensé que Mike haría algo bueno por ella. Michael era un excelente policía. Conocía las calles como la palma de su mano. El departamento de policía de Chester tenía una división de detectives y asignaron a Mike a esa división. Era un detective sobresaliente. La atención al detalle que tenía, las fuentes de información, su capacidad de obtener información en la ciudad no tenían comparación. En el año 2000, lo ascendieron a cabo. Mike era una parte importante para capacitar oficiales que eran novatos y les enseñaba a hacer las cosas bien. Mike nos enseñó que la seguridad era primordial. La seguridad es primero. Decía, siempre hay que volver a casa. Cuando yo era un policía joven y novato, siempre decía que quería ser como él. La principal tarea para Mike y su equipo era mantener las calles seguras de los chicos de la calle Boyle, una pandilla que dominaba el vecindario Highland Gardens. Highland Gardens está en la parte oeste de la ciudad. En ese entonces era un vecindario pobre, con muchas casas abandonadas, muchas casas en ruinas. Había muchos crímenes. Estaba tan mal que las luces de las calles, de los faros, no servían. Highland Gardens en ese momento era un mercado del narcotráfico al aire libre. Era una zona muy violenta. Había tiroteos todo el tiempo. Las personas que vivían ahí siempre llevaban armas. La pandilla Boyle tenía muy mala reputación por ser violentos. Mike los conocía muy bien. De hecho, me decía, Ray, si alguna vez vas a Highland Gardens, no vayas solo, no vayas de noche. El 16 de octubre del 2001, a las 4 de la tarde,
Mike comenzó a pasar lista en el departamento de policía de Chester. Era cuando el supervisor nos daba las asignaciones y las actualizaciones. Estaban en busca de Brian Rogers, un integrante de la pandilla Boyle. Una semana antes, se dice que le disparó a una madre soltera llamada Tracy Saunders, quien aceptó ser testigo en el caso contra la pandilla. El error que cometió Tracy fue decirle a su prima que las autoridades querían que testificara. Los integrantes de la pandilla Boyle sabían que ella iba a decir todo y no querían que pasara, y fue cuando tomaron la decisión de matarla. El 8 de octubre, un domingo en la noche, Tracy Saunders iba a salir. Trabajaba en el turno de las 11 de la noche a las 7 de la mañana en una farmacia. Brian Rogers caminó directo al vehículo. La ventanilla estaba abajo. Y le disparó una vez al costado de la cabeza. Luego se acercó más y le disparó más veces en la cabeza para asegurarse de matarla. Enfurecido por la muerte injustificada de la madre soltera, Mike decidió buscar a Brian Rogers. Mike decía que no había motivo por el que la hayan matado así. Es una pena cuando la gente intenta hacer algo bien y no respetan una vida humana, no muestran decencia. Aunque le dijo a los policías que debían buscar a Brian, les advirtió no ir a Highland Gardens. Había 3 detectives encubiertos trabajando en esa ubicación en ese momento. Hacía énfasis en que no fuéramos a esa zona. Nos lo dijo muchas veces, aléjense de Highland Gardens, y cuando se iba, nos mirábamos unos a otros y nos reíamos. Era un chiste local. ¿Cuántas veces iba a decirnos que no fuéramos ahí? Ese día estaba tranquilo, un poco más de lo normal, pero no podríamos decir exactamente de dónde provenía la tensión. Alrededor de las 9:30, mi compañero y yo recibimos una llamada de radio con un tono raro. Todas las unidades, toma de un cotero, policía herido. Solicitan refuerzos de inmediato. Dieron una ubicación en Highland Gardens. En ese momento nos miramos todos porque sabíamos que era algo muy malo. A pesar de las indicaciones de Mike de alejarse de Highland Gardens, sus compañeros no podían ignorar este llamado. Subimos a las patrullas. Miré a mi colega y le dije, ten cuidado. Sí, si vamos a ir, seamos cuidadosos. Fuimos la segunda patrulla que llegó al lugar y había una gran multitud ahí. Salimos y sacamos las armas por seguridad. Cuando todos se movieron y abrieron paso, fue cuando vi a Mike. Estaba en la acera del lugar. Estaba boca arriba. Se notaba que tenía varias heridas por disparos. Tenía los ojos abiertos y la boca abierta. Cuando vi su mirada pensé, no es verdad, y tenía las manos en el suelo, así. Recuerdo que me acerqué a él y le sostuve la mano. Le decíamos, Bev, 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 responde, Bev, levántate, levántate. Algunos intentamos salvarlo. Uno de los superiores me alejó de él. Y recuerdo que me dijo, hijo, tienes que mantener la calma. Mantén la calma, no pierdas la cabeza.
Por la experiencia, sabemos cuando alguien ha muerto. Pero como era uno de los nuestros, no queríamos aceptarlo. Todos enloquecimos. También había civiles en la escena, llorando. Solo recuerdo que estaba sorprendido. Cuando los paramédicos lo declararon muerto, empezó a llover y uno de nuestros compañeros se quitó el impermeable, que en ese entonces eran los impermeables amarillos. Se lo quitó y tapó con él a Mike. El equipo de Mike Beverly respondió a un llamado de un oficial herido en Highland Gardens. Y todos se sorprendieron al ver que era él. Estaba muy alterado porque era Mike. Pasamos mucho tiempo juntos y enfrentamos muchas cosas. Pero sabía que debía mantener la compostura ese día si quería resolver las cosas. Debía hacer lo correcto y hacerlo bien. Los detectives rápidamente aseguraron la escena y miraron más de cerca las heridas que Mike presentaba. Le dispararon 4 veces a Michael Beverly. 2 en la cabeza, 2 en el torso, entre la abertura del chaleco. El culpable estuvo muy cerca cuando le disparó. No había casquillos en la escena, lo que indicaba que le dispararon con un revólver. Supe que Mike se había encontrado con alguien y esa persona lo sorprendió porque su arma seguía en la funda. Y tenía las llaves de la patrulla en la mano. He presenciado otros casos donde le han disparado y matado a otros oficiales. Pero nunca había estado en un incidente donde asesinaran a un policía. Jamás me había pasado algo así. Estamos buscando la posible arma homicida en los alrededores. La pregunta que todos se hacían era por qué Mike había ido a Highland Gardens después de las muchas advertencias a su equipo de no acercarse. No tenía idea de qué estaba pasando. No tenía idea de por qué estaba ahí. No tenía idea de nada. Tenía muchas preguntas en la mente como, ¿por qué no pidió refuerzos? ¿Y por qué Mike estaba ahí? Si Mike estaba en el vecindario, a pesar de sus advertencias, pensamos que quizá sabía algo. Quizás alguien lo contactó. Los detectives se preguntaban si Mike obtuvo una pista de Brian Rogers, el pandillero sospechoso de la muerte de Tracy Saunders. ¿Pudo Mike haber decidido seguir una pista por sí solo? Mike estaba muy ansioso por llevar a Brian ante la justicia. Se tomó muy en serio el caso de Tracy Saunders. Y de verdad creo, en mi corazón, que Mike deseaba con todas sus fuerzas atrapar a Brian y darle justicia a Tracy y a su familia. No podían dejar de preguntarse si Brian Rogers mató a Mike. Creíamos que le había tendido una trampa. Creíamos que le disparó y lo mató Brian Rogers. Si la pandilla Boyle decidió que debían matar a Michael Beverly, Brian Rogers no hubiera tenido ningún problema en matar a Michael. Las noticias de la muerte del policía se difundieron rápido. Esta noche, la policía busca al sospechoso del homicidio brutal de uno de sus compañeros. Vi una noticia de último momento. Interrumpieron la programación. Mataron a un oficial en Chester.
Y pensé, no puede ser. Llamé y me dijeron que era Mike Beverly. Sentí un vacío en el estómago. Es que yo no podía creerlo. Cuando le avisaron de la muerte de Michael a su familia, fue lo peor. Tenía hijos pequeños. Algunos eran muy pequeños para entenderlo, pero los más grandes lo entendían. Eso fue... Ni siquiera puedo decir cómo nos sentimos al decirles. Fue el peor día de mi vida. Claudia quedó devastada. No podíamos creer que alguien le haya disparado, y no solo una vez, sino que le disparó varias veces. De verdad querían matarlo. Me rompió el corazón pensar que sus hijos se quedaron sin papá de la nada. Todos estábamos devastados. Los detectives seguían creyendo que Brian Rogers era el culpable, pero debían encontrar la manera de demostrarlo. Después de la muerte de Mike Beverly, los detectives aumentaron los refuerzos para encontrar a Brian Rogers. Teníamos a un sujeto que era parte de la pandilla Boyle, y alguien mató a un policía. Nos esforzamos mucho para encontrar a Brian Rogers. Pensé que alguien había visto lo ocurrido. Regresaron a Highland Gardens para buscar testigos. Interrogábamos a todos y anotábamos el nombre de cualquier persona con la que pudiéramos hablar. Empecé a hablar con algunas personas en el vecindario, pero nadie decía nada. Lo siento, no. Y decían, si les digo algo, quizá no despierte mañana. No había soplones en ese entonces. De hecho, todos decían los soplones son cobardes, pero en la zona de la pandilla Boyle, si alguien hablaba, moría. He escuchado que las abuelas les dicen a sus nietos que no hablen con nadie, no hablen con la policía y que no abran la boca. La gente no hablaba con la policía, todos tenían miedo. Hay muchos lazos familiares en esa comunidad. Chester es pequeño, todos conocen a todos, todos están relacionados con todos. Y gran parte del miedo también era por eso. Estamos investigando un caso de homicidio. ¿Lo conoce? La pandilla Boyle tenía puño de hierro en esa ciudad. La investigación no estaba avanzando. Hicieron carteles y los pusieron en negocios, entregaron volantes. La gente, no solo los detectives, hacía todo lo que podía para lograr que alguien dijera algo, pero parecía que seguíamos sin lograr nada. Pero Brian Rogers no podía esconderse por siempre. La policía del condado de Derby arrestó a Brian Rogers en Derby, Pensilvania. Estaba con otro integrante de la pandilla Boyle en casa de una chica. Cuando lo encontraron, los investigadores esperaban que Brian Rogers confesara los homicidios de Mike Beverly y Tracy Saunders. Pero se negó a hablar. Se negó a contestar y solicitó abogado. Fue cuando el detective Carr le dio a Rogers una advertencia amenazadora. Le dije, sé lo que has hecho. Sé a quién se lo hiciste. Será mejor que te cuides, porque uno de tus chicos puede y va a hablar. ¿Quieres ser el primero en hablar o quieres ser el último? Y me miró, pero no dijo nada. Y le dije, gracias por escucharme, Brian. Y dijo, volveremos a verlo, se lo garantizo. Sin evidencias en su contra, los detectives no tuvieron opción más que dejarlo ir. Teníamos que armar el caso. Y es lo que hicimos.
Comenzaron por examinar los registros telefónicos de Mike. El último número al que llamó era de Gloria Adams, que vivía a unos metros del lugar del homicidio. Fue alrededor de las 8:30 que Mike llamó al número de la calle Ward. Y solo 10 minutos antes de que le dispararan y lo encontraran muerto en la escena. Los detectives de inmediato fueron a la casa de Gloria Adams, en el vecindario de Highland Gardens. Tocamos a la puerta de Gloria Adams. Dijo que conocía a Mike. Nos dijo que lo conocía bien y que había pedido algo de comer y Mike se lo había llevado. Le entregó la comida y luego se fue de su casa. Y después de que se fue, escuchó los disparos. Era obvio que Gloria Adams estaba alterada, incluso estaba temblando. Estaba alterada por el hecho de la muerte de Mike. Gloria le dijo a los detectives que llevaba años de conocer a Mike. De hecho, Mike era un modelo a seguir para su hijo de 18 años, Maurice. Maurice se juntaba con la pandilla Boyle, pero era más un aspirante que un integrante real. A Gloria Adams le preocupaba su hijo, su bienestar y sus amistades con la gente del vecindario. Mike quería ayudarlo como había ayudado a otras personas. Si alguien le decía que hablara con su hijo porque estaba perdiendo el camino, Mike hablaba con ellos para indicarles un camino mejor. Supimos que ese era el motivo por el que Mike estaba en Highland Gardens ese día. Estaba visitando a una amiga. Cuando interrogamos a Gloria Adams, nos dijo que después de que se fue, escuchó disparos y cuando salió a ver, vio a Mike tirado junto a su auto. Estaba muy alterada. Los detectives por fin entendieron por qué Mike estaba en Highland Gardens. Ahora querían hablar con el hijo, Maurice. Cuando estábamos ahí, Maurice llegó a casa. Nos dijo que cuando mataron a Mike Beverly, él estaba en casa de su novia, Teresa Knight, alrededor de las 9. Se veía muy afectado. La novia de Maurice confirmó que estuvo con ella. Cuando parecían que las pistas se acababan, Jenkins. los detectives recibieron una llamada anónima que esperaban que los llevara al arma homicida. El 18 de octubre, los 2 detectives asignados recibieron información para revisar los edificios abandonados en la calle Boyle, porque podrían encontrar armas por ahí. Comenzaron a revisar los edificios abandonados. Y cuando entraron a la casa, registraron los cajones. Y uno de los detectives abrió la puerta del horno. Y encontraron un arma envuelta en una camiseta. Era calibre .44. Vieron que el revólver tenía 4 casquillos gastados que coincidían con los 4 disparos de Michael Beverly. Fue un descubrimiento enorme. Podría ser el arma que usaron para matar a Michael. Enviaron el arma y los casquillos al laboratorio para determinar si coincidían con las balas de la autopsia del cadáver de Mike. Por lo general, si envío un arma a balística, tarda bastante tiempo. A veces podríamos tardar un mes en recibir el reporte de balística de la policía estatal, porque hay muy poca gente que lo hacen en el laboratorio donde lo enviamos. Pero debido a las circunstancias sobre este homicidio, lo hicieron de inmediato. Fue un trabajo muy rápido y estoy seguro de que lo llevaron
al laboratorio de la policía estatal y lo analizaron rápidamente. Cuando los resultados llegaron, confirmaron que era el arma con la que mataron a Mike Beverly. Parecía que los investigadores estaban más cerca de encontrar al culpable. Envié la camiseta y el arma para análisis de ADN. Si obtienes el perfil de ADN de alguien, no hay ninguna duda de que estuvo ahí. Pero cuando llegaron los resultados, no hubo respuestas. No había ADN en el arma ni en la camiseta que relacionara el arma homicida con el culpable. Es muy difícil conseguir muestras de ADN. No es como se ve en la televisión. Debes tener una muestra muy grande. Cuando no puedes obtener ningún tipo de prueba forense, es algo muy frustrante. El 23 de octubre de 2001, 7 días después del homicidio, miles se reunieron a lamentar la muerte del policía experto, Mike Beverly. El funeral de Mike fue en la parte oeste de Chester, en la primera iglesia de Pentecostés, que en ese entonces era la más grande de la ciudad de Chester. Pero no cabía la gente. Había oficiales de Florida, Maine. Fueron de todo el país a presentar sus respetos a un compañero. El día del funeral es un día que nunca olvidaré. El funeral fue como la escena de una película o algo. Era impresionante, había muchas personas, muchas personas. La parte más difícil fue verlo ahí. Lo segundo más difícil fue ver a su familia ahí. Todos nos abrazamos. Lloramos tanto que ya no salían lágrimas. Fue un funeral muy difícil para mí. Me sentía muy mal por lo sucedido. Y me dije a mí mismo, encontraré las pruebas, resolveré el caso. Michael Beverly no habrá muerto en vano. No dejaremos que el asesino escape. Lo encontraremos. Pase lo que pase, lo encontraremos. Para diciembre del 2001, pasaron 2 meses desde la muerte de Mike Beverly. Y Brian Rogers era el sospechoso principal. Pero aún necesitaban pruebas para relacionarlo con la muerte de Mike Beverly. Brian Rogers, como cualquier delincuente, no quería que lo atraparan. El objetivo de cometer un crimen es que, con suerte, logres salirte con la tuya. Roy Card decidió tomar medidas para acelerar la investigación. Fui a la oficina del fiscal y hablé con él y le dije, tenemos que hacer algo al respecto. Cuando entré en la investigación, me parecía que las entidades estatales y locales trabajaban con diligencia para resolver todos estos crímenes, pero necesitaban un empujón. Esta era la situación. Nadie hablaba con nosotros, porque temían que si lo hacían terminarían como Tracy Saunders o Mike Beverly. Debíamos crear un ambiente en el que hablaran. Muchas gracias. Debíamos averiguar todo lo que sabían. Algunos testigos decían, ¿cómo pueden asegurar que nadie va a saber lo que dije? Y decía, porque traeremos a todo el vecindario. No iban a señalarlos por ser a quien llevaron a la estación de policía, porque íbamos a llevar a todos a la estación. Nunca hubo una táctica en la que rodeáramos a todo el vecindario. Se necesitan muchos recursos de la DEA, el FBI y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. También estaba el Departamento de Policía de Chester, del Condado de Delaware y la Policía Estatal de Pensilvania. Fuimos y bloqueamos las entradas y salidas de Highland Gardens. Tocamos en todas las casas y les dimos un citatorio. Los siguientes 18 meses, una vez por semana, llevábamos a 30 o 40 personas a Filadelfia e interrogamos a uno por uno. Incluso citamos a miembros de la pandilla Boyle.
Eso es todo lo que sé. Algunos no sabían nada, pero otros sí. Los espectaculares esfuerzos sin precedentes de la fuerza de varias agencias dieron frutos. Una mujer dio información sobre el homicidio de Tracy Saunders, el caso que Mike estaba tan decidido en resolver. Había una testigo que vio cómo pasó todo. Vio que Brian Rogers se acercó al auto y le disparó varias veces a Tracy Saunders. Y dijo que fue B y fue B. Así se le apoda a Brian Rogers en las calles. Puse a la testigo bajo protección. Después de la búsqueda intensa, arrestaron a Brian Rogers por la muerte de Tracy Saunders. Al darse cuenta de que su mejor opción es hacer un acuerdo, aceptó hablar. La persona que mataron, Tracy Saunders, era una testigo federal. La sentencia mínima era de por vida. Incluso podía ser un caso de pena de muerte, dependiendo de lo que dijera. Brian Rogers confesó. Maté a Tracy Saunders. Yo lo hice. Le disparé en la cabeza. Estoy confesando que lo hice. Y eso no pasa muy seguido. Pero Rogers insistía en que no mató a Mike. Pero asegura quién lo hizo. Y nos dijo que sí, sabía con exactitud lo que pasó. Dio un nombre, uno que los detectives habían escuchado, pero no en relación con la muerte de Mike. Nos dijo que Maurice Day lo hizo. Maurice Day, el chico que Mike Beverly había intentado llevar al buen camino. Y entonces pensé, cielos. Mi pensamiento fue, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Mike quería ayudarlo. Maurice le dijo a los detectives que estaba con su novia, Teresa, cuando mataron a Mike. Maurice Day dijo que llegó a la casa de Teresa Knight alrededor de las 9 y mataron a Mike Beverly poco después de las 9. Teresa había corroborado la declaración de Maurice. Cuando Teresa Knight nos dio su declaración, nos dijo que Maurice estaba en su casa. La policía le dijo que la obligaría a testificar si no decía la verdad. Poco después, se derrumbó. Según Teresa Knight, Maurice no llegó sino hasta después de las 9:30. Cuando llegó, no tenía aliento. Te quedaste sin coartada. Estás en mi radar, amigo. Los detectives buscaron a Maurice y lo llevaron para interrogarlo. Le dije, no supongo que lo hiciste. Sé que lo hiciste. Llevo años haciendo esto. Hablo con gente inocente y con gente culpable. Sé que lo hiciste. Y seguía diciendo, bueno, no tiene pruebas de que yo lo hice. ¿Por qué piensa que yo lo hice? No teníamos testigos ni pruebas físicas para arrestarlo por algún motivo en referencia al caso de Michael Beverly. Los detectives no tuvieron opción más que liberar a Maurice Day. Para los compañeros y familiares de Mike, parecía que el caso no avanzaba. Parecía que íbamos muy lento. El tiempo seguía pasando y pasando y pasando, y la expectativa de llevar a la persona ante la justicia parecía irse desvaneciendo. Así se resuelven muchos casos, con un golpe de suerte, y encuentras algo que no estabas buscando, pero un día aparece frente a ti. Un año después de la muerte de Mike Beverly, en octubre de 2002, los detectives tuvieron un golpe de suerte cuando arrestaron a una mujer llamada Melanie Harris por posesión de drogas. Cuando la estaba procesando, me dijo que tenía información del caso Beverly. La verdad, todo lo tomaba en serio, pero después de casi un año de no llegar a ninguna parte, no pensé que pudiera ayudarnos. Elijah Thompson me dijo que tenía información. Y prácticamente me dijo que era testigo del homicidio de Michael Beverly. Temía por su vida, por su seguridad y por la de su familia. Por eso no había dicho nada.
pero me dijo que ya estaba en problemas, que ya lo habían arrestado y que nos diría lo que vio. Melanie aseguró que vio a Mike salir de la casa de Gloria Adams momentos antes del tiroteo. Estaba en la entrada y tenía las llaves en la mano. Dijo que el culpable era alguien que ella llamaba Is. Dijo que tenía la piel clara y que era un muchacho delgado y joven. Nos dijo algunos detalles que solo alguien que estuvo ahí sabría. Una mujer llamada Melanie Harris afirma ser testigo de la muerte de Mike Beverly el 16 de octubre de 2001. Más aún, sabía quién fue el asesino. Estaba describiendo a Maurice Day. Y entonces el detective Nuttall dijo, tenemos lo necesario. Y después de eso fue a solicitar una orden de arresto. Sabíamos que todo apuntaba a Maurice Day. Aunque lo sepas y estés seguro de que fue él, tienes que demostrarlo. A todas las unidades se les avisa que busquen a Maurice Day. El 12 de octubre de 2002, encontraron a Maurice en Highland Gardens. Alguien lo vio en la zona y se fue corriendo. Vemos al sospechoso. Lo persiguieron y al final lo capturaron y lo pusieron bajo arresto. Tenemos al sospechoso. Maurice Day no confesó. Pero el pandillero Brian Rogers le dio los detalles de la trágica muerte de Mike Beverly. Mike Beverly se hizo amigo de Gloria Adams e intentaba mantener a Maurice Day lejos de sus amistades con la pandilla Boyle. Las personas de la calle Boyle, la pandilla, molestaban a Day. Lo molestaban bastante por el policía que siempre solía ir a buscarlo. Oye, Maurice dijo que Mike es amigo de su mamá y quiere que deje de juntarse con la pandilla Boyle. Nosotros. Comenzaron a llamarlo 5-0. El oficial Beverly iba muy seguido al vecindario. La policía no dejaba de aparecer y arrestar a los chicos, pero no a Maurice. Comenzamos a llamarlo policía encubierto y no le gustaba. Decían que cada vez que estaba con ellos, parecía que alguien llamó a la policía y los oficiales llegaban. Y no se detuvo ahí. Maurice me dijo que lo había matado. Una noche de octubre les dijo, basta, yo me encargaré. Y dijo, es todo, lo mataré. Maurice fue a una casa abandonada cerca de la calle Boyle. Tomó una calibre 44 que era de otro de los integrantes de la pandilla. Tomó un arma. Salió y esperó afuera, detrás de una barda cerca de su casa. Y Mike Beverly salió. Maurice le disparó en la cara. Y luego se acercó a él y le disparó en el torso. Mike tenía el arma en la funda y no se lo esperaba. Conocía a este chico y creo que en su vida se imaginó que él lo haría. Había furia, era personal. Mike Beverly no tenía oportunidad. No se lo esperaba. Luego Maurice fue a la casa de su novia y le dijo que era su coartada. Después de eso estaba muy orgulloso de lo que había hecho. Ya nadie se metía con Maurice Day.
Cada vez que lo pienso me enojo. Después de un juicio de una semana, el 2 de marzo de 2004, el jurado del condado de Delaware condenó a Maurice Day por homicidio en primer grado. Lo sentenciaron a prisión de por vida. El caso estaba cerrado. Un testigo que era pariente de Maurice Day habló y nos dijo que le preguntó si él lo hizo. Y él admitió que sí. Mike Beverly hubiera estado feliz por saber que el 12 de abril de 2006 encarcelaron a 3 integrantes de la pandilla Boyle por el homicidio de la joven Tracy Saunders. Los chicos que tomaron malas decisiones ahora están tras las rejas. Brian Rogers recibió una sentencia de 42 años. La esposa de Mike se acercó a mí y al final de todo me agradeció. Poco después, otra mujer que estaba sentada en el porche me dijo: lamento mucho lo que le pasó a ese hombre. Pero debo decirle que esta es la primera vez en años que puedo sentarme tranquila en el porche. Y fue gracias a ti. Entonces, Mike, te pasó algo horrible, pero algo bueno salió de esto. Gracias a ti.